El Real Madrid volvió a la realidad, y no fue un buen táctico, fue una humillación. El Arsenal lo desnudó, le quitó el traje de campeón y lo dejó frente al espejo, frente a una verdad que ya no se puede tapar con discursos motivacionales ni con videos de remontadas. El espejismo se rompió porque lo de Londres no fue un accidente, fue una sentencia. Y si esto no hace temblar los cimientos de Valdebebas, es porque ya están rotos. La realidad es que llevamos 3 años y medio sin hacer un gol de falta directa y hemos sido capaces de hacer 2 en 12 minutos. Declan Rice, un tío que en su vida había metido un gol de falta, se marcó 2 golazos como catedrales, uno tras otro. El primero tras una falta provocada por Álava, una obra de arte, vale, pero ¿dónde estaba la barrera? ¿Quién la montó? Y Courtois, vale, que hizo varias paradas salvadoras, pero en los goles se quedó congelado. Y el segundo, una falta al palo del portero, y encima con un hueco ridículo en la barrera. Fijaos cómo Rodrigo se quita de la trayectoria del balón. Eso no es mala suerte, eso es planificación nula. Hey, you! Oh my God! Oh my God! Give me your right foot, please, 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 please. Now come here, thanks! Give me. Pero vamos al principio. El Real Madrid ya empezó mal, con un primer tiempo errático, previsible y sin alma. Y no lo digo yo, lo dijeron las estadísticas. El Arsenal con más posesión, más ocasiones, más intensidad. Y el Madrid con apenas un 22% de probabilidad de victoria a descanso. Y claro, si perdonas como perdonó Mbappé, que falló la más clara tras un pase brutal de Bellingham, pues pasa lo que pasa. Y ojo al dato, el Arsenal hizo 4 remates a puerta en los primeros 45 minutos, su mayor cifra sin marcar en esa parte de un partido de Champions desde hace más de 20 años. Sí, el Madrid aguantó, pero era cuestión de tiempo. Lo único que funcionaba era Bellingham. Él solo intentaba algo, un pase a Mbappé aquí, otro remate allí, pero nada más. Rodrigo desaparecido, Vinicius irreconocible. 0 regates entre los dos. Y no hablo de estadísticas decorativas, hablo de actitud, de sangre, de querer comerse al rival. Y no, esta vez simplemente no estaban. Pero lo peor llegó después del segundo gol, porque atención, con el Madrid ya perdiendo 0-3, la respuesta de Ancelotti fue sacar a Lucas Vázquez y Fran García. Lucas y Fran, ni un giro táctico, ni una reacción de grandeza, nada. Eso es lo que tenía el italiano para darle la vuelta a una eliminatoria de Champions. Y mientras tanto, una imagen que lo dice todo. Ancelotti dando indicaciones a Camavinga y Bellingham, y el inglés con cara de frustración, reprobando lo que dice su entrenador. Eso no es un gesto aislado, eso es un vestuario partido, un equipo sin fe, sin plan, sin dirección. Lo de Real Madrid no es solo una noche mala, es una consecuencia de la pasividad de la directiva, de un verano sin refuerzos, de una planificación deportiva basada en fichajes gratis o rebajados, como si el Madrid fuera una tienda de saldo. Aquí no se ficha si no es una ganga, y así nos va. Esta plantilla lleva meses pidiendo a gritos refuerzos, líderes y jerarquía, pero Florentino sigue en modo piloto automático, y con un agravante, que este año ha decidido simplemente pasar del fútbol y centrarse en los negocios. Y esto no lo digo por capricho, porque lo del Arsenal fue una lección de fútbol, en lo individual, en lo colectivo, en intensidad, hasta en el descuento presionaban como locos. El Madrid, mientras tanto, sudando hasta para sacar de banda, literal. Y aún hay quien habla de remontada. ¿Con qué argumentos? Vinicius, Mbappé, Rodrigo y Bellingham sí son nombres top, pero hoy por hoy no están a la altura de las grandes noches europeas. No tienen esa mentalidad, ese fuego, ese veneno que hacía temblar a Europa. Y mientras antes lo aceptemos, será mucho mejor. Ancelotti está acabado. 50 derrotas como entrenador del Madrid. No se entera, no tiene ideas, no transmite, no reacciona. Y el club mirando a techo como si esto fuera normal, como si esta camiseta no exigiera algo más que resignación. Al final, la afición del Arsenal cantando a todo pulmón en el Emirates, celebrando una victoria histórica, y los nuestros cabizbajos y con un Lucas Vázquez haciendo un gesto de que esto se puede remontar. ¿Lucas de verdad? Sí, habrá que apelar al Bernabéu, a la épica, a la historia, pero lo que vimos en Londres no se remonta con mística, se remonta con fútbol, con carácter, con jugadores a la altura. Y hoy, visto lo visto, me temo que esa épica esperada se tendrá guardada para otra ocasión.